Llegué a la cena de Navidad sin avisar. Mi hijo se veía incómodo y mi nuera fingió una sonrisa. Me senté en silencio, tratando de aparentar normalidad. Mi nieto autista, de repente, me miró y dijo: «Me das mucha vergüenza». La mesa se quedó en silencio. Mi nuera y mi hijo se quedaron helados. Nadie dijo nada. En ese momento entendí que solo repetía lo que escuchaba en casa. Y comprendí por qué nunca me invitaron a su boda. Me levanté, dejé el regalo sobre la mesa y dije: «Es el último que reciben de mí». Pero déjenme contarles desde el principio cómo un hombre que construyó un imperio con sus propias manos descubrió que su familia lo consideraba una vergüenza, y cómo un niño inocente con autismo se convirtió sin querer en el mensajero de una verdad que nadie se atrevía a decir en voz alta. Me llamo Fernando Reyes. Tengo 59 años. Soy el fundador de Reyes Automotriz, una cadena de distribuidoras de autos que empecé hace 32 años con un préstamo que casi me cuesta todo. Hoy tengo 15 agencias en 7 estados de la República Mexicana. Vendemos más de 10,000 vehículos al año. Genero empleos para 800 familias. Construí algo desde la nada, pero también construí algo más importante: una familia. O eso pensaba. Mi esposa Alejandra y yo nos casamos hace 35 años. Nos conocimos cuando ambos trabajábamos en una agencia de autos en Guadalajara. Yo era vendedor de piso. Ella trabajaba en el departamento de crédito. Nos enamoramos sobre escritorios llenos de papeles de financiamiento y sueños de algo mejor. Cuando finalmente reuní el dinero para abrir mi primera agencia, Alejandra dejó su trabajo para ayudarme. Manejaba las finanzas, la contabilidad, todo lo administrativo, mientras yo me enfocaba en las ventas y la expansión. Fuimos un equipo perfecto durante años. Tuvimos 2 hijos, Sebastián, que ahora tiene 32 años, y Carolina, de 28. Les dimos todo lo que nosotros nunca tuvimos: escuelas privadas, viajes, carros nuevos cuando cumplieron 18, universidad sin preocupaciones económicas. Sebastián estudió administración de empresas. Desde que era niño, le decía que algún día todas las agencias serían suyas, que necesitaba prepararse para manejar el imperio que estábamos construyendo para él, y él siempre asentía, siempre sonreía, siempre decía que sí. Pero algo cambió cuando conoció a Valeria. Valeria venía de una familia de Monterrey, de esas familias de apellido largo que se consideran aristocracia mexicana. Su padre era abogado corporativo. Su madre era de una familia de empresarios textiles. Tenían dinero viejo, conexiones, ese tipo de estatus social que nosotros nunca tuvimos. Cuando Sebastián la trajo a casa por primera vez hace 6 años, inmediatamente noté algo: la manera en que Valeria miraba nuestra casa, nuestros muebles, nuestra decoración. No era desprecio abierto, era algo más sutil. Era evaluación, como si estuviera midiendo si éramos lo suficientemente buenos para ella. «¿Ya, doña Alejandra, esta pintura es original o una reproducción?», preguntó señalando un cuadro que habíamos comprado en un viaje a Oaxaca. «Es una reproducción, nos gustó y la compramos». «Ah, entiendo. En mi casa solo tenemos originales. Mi madre dice que el arte debe ser auténtico». Alejandra me miró con una expresión que claramente decía: «¿En serio esta muchacha está siendo tan pretenciosa?». Pero Sebastián estaba completamente encantado con Valeria. La manera en que la miraba, como si fuera la mujer más perfecta que había existido. Y yo, como padre, quería que mi hijo fuera feliz. Entonces tragué mis reservas y traté de darle una oportunidad. Durante el noviazgo, Valeria empezó a cambiar a Sebastián. Sutilmente al principio, comentarios sobre su ropa. «Amor, ese traje es un poco provincial. Deberíamos ir de compras a algo más sofisticado». Comentarios sobre sus modales. «No mastiques así. Parece que nunca comiste en un restaurante fino». Y lo peor, comentarios sobre nosotros. Una vez escuché a Valeria hablarle a Sebastián en la cocina durante una cena familiar. Pensaban que nadie podía escuchar. «Tu papá habla tan fuerte». Y cuenta esas historias sobre vender autos como si fueran las cosas más importantes del mundo. Es que está orgulloso de lo que construyó. Lo sé, pero, amor, cuando estemos con mi familia, tal vez podrías pedirle que sea un poco más discreto.
Mis papás son muy educados y no están acostumbrados a gente tan expresiva. Como si mi entusiasmo por el negocio que construí desde cero fuera algo vergonzoso. Pero no dije nada, porque Sebastián parecía feliz. Y como padre, ¿no es eso lo que queremos? ¿Que nuestros hijos sean felices? Hace 4 años, Sebastián anunció que se iba a casar. Alejandra y yo estábamos emocionados. Empezamos a planear, a preguntar sobre fechas, sobre el lugar, sobre cómo podíamos ayudar. Papá, mamá sobre la boda. Valeria y yo decidimos hacer algo pequeño, íntimo, solo familia cercana. ¿Cuántos invitados? Como 50, tal vez 60. Está bien. ¿Y la fecha? ¿El lugar? Todavía lo estamos decidiendo. Les avisaremos. Pero nunca nos avisaron. Pasaron semanas, después meses, y cada vez que preguntaba, Sebastián tenía una excusa. Todavía no decidimos la fecha. Estamos esperando que se desocupe el lugar que queremos. Todo está en proceso. Y después, un día, Carolina nos llamó llorando. Papá, mamá, ¿es cierto que no fueron invitados a la boda de Sebastián? ¿Qué? Claro que fuimos invitados. Solo no tenemos la fecha todavía. Papá, la boda fue ayer, en Monterrey. Acabo de ver las fotos en Instagram. Sebastián se casó y no los invitó. Alejandra arrebató el teléfono de mis manos y ahí estaban las fotos. Sebastián en un traje elegante, Valeria en un vestido de diseñador. Una ceremonia hermosa en un jardín privado en las afueras de Monterrey. 50 o 60 invitados, como él había dicho, pero ninguno de esos invitados éramos nosotros, sus padres. Fernando, esto no puede ser real. Tiene que haber un error. Tiene que haber una explicación. Pero no había error. Llamé a Sebastián inmediatamente. Sonó hasta el buzón. Mandé mensajes. Nada. Finalmente, 2 días después, respondió con un texto frío. Papá, sé que estás enojado, pero Valeria y yo decidimos que era mejor hacer algo solo con su familia. Fue una decisión difícil, pero era lo que ella quería para su día especial. Espero que lo entiendas. ¿Que lo entendiera? ¿Entender que mi hijo se casó sin invitar a sus propios padres porque su esposa lo quería así? Alejandra estuvo devastada durante semanas. Lloraba en las noches, preguntándose qué habíamos hecho mal, por qué nuestro hijo nos había excluido del día más importante de su vida. Yo también estaba herido, pero más que herido, estaba confundido. ¿Cuándo perdí a mi hijo? ¿En qué momento dejé de ser importante para él? Intenté confrontarlo en persona. Fui a su casa sin avisar. La casa que Valeria y él habían comprado en una zona residencial, cara de Guadalajara. Valeria abrió la puerta. Don Fernando, qué sorpresa. Necesito hablar con Sebastián. Está trabajando. Tal vez debió llamar antes de venir. Soy su padre. No debería necesitar cita para ver a mi hijo. Entiendo. Pero don Fernando, ahora Sebastián y yo tenemos nuestra propia familia, nuestras propias reglas. Y una de esas reglas es que preferimos que avisen antes de visitarnos. Nuestra propia familia. Valeria, yo soy su familia, soy su padre. Por supuesto. Pero ahora su familia principal somos yo y pronto nuestro bebé. Eso me detuvo en seco. ¿Bebé? Sí, estoy embarazada. 3 meses. ¿Sebastián no le dijo? No me había dicho. Mi hijo iba a ser padre y ni siquiera me lo había comunicado personalmente. Felicidades, dije con una voz que no sentía como mía. Gracias. Y don Fernando, sobre el bebé. Sebastián y yo ya hablamos sobre esto. Queremos criar a nuestro hijo de una manera particular, con ciertos valores, cierta educación, y eso significa ser selectivos sobre las influencias en su vida. ¿Influencias? Sí, no es nada personal, pero usted y doña Alejandra vienen de un mundo muy diferente al nuestro. Y no queremos que nuestro hijo esté confundido sobre su identidad social. La entendí perfectamente. Estaba diciendo que éramos demasiado corrientes, demasiado poco refinados para estar cerca de su hijo, que nuestra presencia podría contaminar al bebé con nuestra falta de clase. ¿Y Sebastián está de acuerdo con esto? Sebastián entiende que ciertas decisiones difíciles son necesarias para el bien de nuestra familia. Quise gritarle, quise decirle que Sebastián era mi hijo mucho antes de que fuera su esposo, que no tenía derecho de cortarnos de su vida. Pero me contuve.
porque gritar no iba a cambiar nada. Dile a Sebastián que vine y que si quiere hablar conmigo, ya sabe dónde encontrarme. Por supuesto. Salí de esa casa sintiendo algo que nunca había sentido, la sensación de ser rechazado por mi propia sangre. Los meses siguientes fueron un silencio casi total. Sebastián mandaba mensajes ocasionales. «Hola papá, ¿cómo estás? Espero que el negocio vaya bien». Mensajes genéricos, sin sustancia, sin conexión real. Yo respondía tratando de mantener algún tipo de relación. «Estoy bien, hijo. ¿Cómo va el embarazo? ¿Cómo está Valeria?». Pero sus respuestas eran breves, distantes, y después nació mi nieto, Matías. Lo supe porque Carolina me mandó una foto que alguien había publicado en redes sociales. Un bebé hermoso con los ojos de Sebastián. «¿Ya fuiste a conocerlo?», le pregunté a Carolina. «Sí, fui ayer. Papá, es precioso, pero hay algo que necesitas saber. El bebé tiene autismo. Los doctores lo diagnosticaron temprano, a los 6 meses. Es autismo severo. Matías necesita terapias constantes, cuidados especiales». «¿Y cómo están Sebastián y Valeria manejándolo?». «Valeria ella está enfocada en mantener todo perfecto externamente. Publica fotos hermosas en Instagram. Habla sobre cómo están en este viaje especial. Pero papá, creo que está avergonzada. Vi cómo reaccionaba cuando Matías hacía sus movimientos repetitivos, cómo lo escondía cuando llegaban visitas. ¿Y Sebastián? Sebastián está haciendo lo mejor que puede. Pero papá, Valeria no te deja visitarlos». Le preguntó específicamente a Sebastián que no te invitara porque dice que no quiere que Matías esté expuesto a influencias que no entienden su condición. Yo puedo entender, puedo aprender. ¿No entiende eso? No creo que sea sobreentender, papá. Creo que simplemente no quiere que estés cerca. Durante el siguiente año y medio, intenté varias veces conectar con Sebastián. Mandaba regalos para Matías, ropa, juguetes especiales para niños con autismo que investigaba cuidadosamente. Pero nunca recibía ni una foto de Matías usándolos, ni un agradecimiento genuino. Alejandra intentó hablar con Valeria directamente. Fue rechazada. «Lo siento, doña Alejandra, pero Matías tiene una rutina muy estricta. Las visitas lo alteran. Soy su abuela. Quiero conocer a mi nieto. Lo entiendo, pero necesitamos priorizar lo que es mejor para Matías. Y en este momento, eso significa mantener su ambiente calmado y predecible». Alejandra lloró durante días después de esa conversación. «Fernando, nos están cortando de la vida de nuestro nieto y no podemos hacer nada. Algo tiene que cambiar. No puede seguir así». «¿Pero qué podemos hacer? Sebastián es adulto, tomó sus decisiones, por dolorosas que sean, pero yo no podía aceptarlo. No podía aceptar que mi hijo, el niño que crié, que amé, que eduqué, me había desechado tan completamente». Este año, cuando llegó diciembre, Carolina me dijo que Sebastián y Valeria estaban organizando una cena de Navidad. «¿Te invitaron?». «No, a mí tampoco al principio, pero insistí tanto que finalmente Valeria cedió». «Papá, deberías venir. Sin que te inviten, solo aparece». «Carolina, no puedo simplemente aparecer sin invitación». «¿Por qué no? Son tu hijo y tu nieto. Tienes derecho de estar ahí». Tenía razón. Después de casi 2 años de ser excluido, de intentar ser respetuoso, de esperar pacientemente una invitación que nunca llegaba, decidí que era suficiente. El 24 de diciembre, a las 7 de la tarde, me puse mi mejor traje, tomé los regalos que había comprado para Matías y Sebastián y manejé a su casa. El camino a la casa de Sebastián fue largo, no por la distancia, sino por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cada semáforo en rojo me daba tiempo para reconsiderar, para dar vuelta y regresar a casa. Pero seguí adelante, porque después de casi 2 años de silencio, de exclusión, de ser tratado como si no existiera, necesitaba respuestas. Necesitaba ver a mi nieto. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y preguntarle cuándo dejé de importar. Cuando llegué a su casa, había varios carros estacionados afuera. Reconocí el carro de Carolina y había otros que no reconocía, probablemente familia de Valeria.
Toqué el timbre con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Una empleada doméstica abrió la puerta. «Buenas noches. Soy Fernando Reyes, el padre de Sebastián. Un momento, por favor». Cerró la puerta parcialmente y escuché voces adentro. Después Sebastián apareció en la puerta. Su expresión pasó de confusión a incomodidad en un segundo. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Es Navidad, Sebastián. Vine a ver a mi hijo y a conocer finalmente a mi nieto». «No puedes simplemente aparecer sin avisar». «¿Por qué no? ¿Por qué necesito permiso para ver a mi propia familia?» Sebastián miró hacia atrás nerviosamente. «Papá, Valeria está... Ella no me invitó, lo sé, pero estoy aquí de todas formas. Y no me voy a ir sin ver a Matías». Vi el conflicto en sus ojos. Parte de él quería cerrar la puerta, seguir con la exclusión, mantener la paz con su esposa. Pero otra parte, tal vez la parte que todavía recordaba ser mi hijo, cedió. «Está bien, pero por favor no hagas una escena». «¿Una escena? Sebastián, solo quiero cenar con mi familia». Entré a la casa. Era elegante, decorada con gusto caro. Un árbol de Navidad enorme en la sala con regalos perfectamente envueltos debajo. Todo se veía como una postal de revista. En el comedor había aproximadamente 10 personas sentadas alrededor de una mesa grande. Reconocí a Carolina, quien me vio y sonrió con alivio. Y después estaba Valeria, sentada en la cabecera, con una expresión que cambió de sorpresa a disgusto mal disimulado cuando me vio. «Don Fernando», dijo con una voz fría. «¡Qué sorpresa! Valeria, feliz Navidad. Espero que no te moleste que me una a la cena». «Bueno, no preparamos un lugar para usted. No te preocupes, puedo sentarme donde sea. Solo quiero estar con mi familia». Vi a los otros invitados intercambiar miradas incómodas. Eran claramente familia de Valeria, una pareja mayor que supuse eran sus padres, algunos tíos, primos, todos bien vestidos, todos con esa expresión de clase alta que había aprendido a reconocer. La madre de Valeria habló con una sonrisa falsa. «Así que usted es el padre de Sebastián. Hemos escuchado tanto sobre usted. Espero que cosas buenas». «Por supuesto». Valeria nos contó sobre su negocio de autos. La manera en que dijo «negocio de autos», como si fuera algo pintoresco, algo quaint, me hizo apretar los puños bajo la mesa, pero mantuve la compostura. «Sí, tengo 15 agencias. Empecé desde cero hace 32 años. ¡Qué admirable!». El emprendimiento siempre es interesante. Una empleada trajo una silla extra y la colocó en un extremo de la mesa. Me senté ahí, claramente el invitado no deseado, el intruso en mi propia familia. «¿Y dónde está Matías?», pregunté. «Me encantaría conocer finalmente a mi nieto». «Está durmiendo», dijo Valeria rápidamente. «Ya sabes cómo son los niños pequeños. Se cansan temprano. Son las 7 de la tarde. Matías tiene una rutina muy estricta. Necesita dormir temprano». «Entiendo. Pero tal vez después de la cena podría verlo, aunque sea dormido. No queremos arriesgarnos a despertarlo. Es muy sensible a los cambios en su ambiente». Carolina intervino. «Valeria, estoy segura de que papá puede ver a Matías sin despertarlo. Solo quiere conocerlo». «Carolina, tú no entiendes. Matías no es como otros niños. Su autismo significa que necesitamos ser extremadamente cuidadosos. Entiendo perfectamente su condición», dije con firmeza. «He estado investigando sobre autismo durante meses. Sé cómo interactuar con niños que tienen necesidades especiales. No voy a lastimarlo ni asustarlo». El padre de Valeria, un hombre de unos 60 años con cabello gris perfectamente peinado, habló con un tono condescendiente. «Don Fernando, criar un niño con autismo requiere conocimientos especializados. No es algo que se pueda aprender leyendo algunos artículos en Internet. No leí artículos. Tomé un curso completo sobre autismo en línea. Hablé con terapeutas. Me eduqué porque quiero ser parte de la vida de mi nieto». «Eso es muy dedicado de su parte», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero Valeria y Sebastián son los padres y necesitamos respetar sus decisiones sobre cómo manejar la situación». La cena comenzó. Los meseros trajeron platos elegantes, ensalada con ingredientes que no reconocía,
sopa con un nombre francés que no pude pronunciar, un plato principal que parecía más arte que comida. Todo estaba delicioso, pero había algo falso en todo esto, algo performativo. La conversación alrededor de la mesa era sobre cosas que no entendía ni me interesaban. Eventos sociales en Monterrey, viajes a Europa, inversiones en arte, y cada vez que intentaba contribuir a la conversación, compartir algo sobre mi vida o mi negocio, las respuestas eran corteses pero frías. «Don Fernando, ¿y cuántos carros vende al año?», preguntó uno de los tíos de Valeria. «El año pasado vendimos un poco más de 10,000 vehículos entre todas las agencias. Impresionante. Aunque supongo que el negocio automotriz es bastante volátil, tan dependiente de la economía. Todos los negocios son dependientes de la economía, pero sí, hemos tenido que adaptarnos constantemente. Mi hermano está en bienes raíces», continuó el tío. «Dais que los verdaderos empresarios están en desarrollos inmobiliarios, que vender autos es más transaccional». Ahí estaba otra vez, esa actitud de superioridad apenas disimulada, como si lo que yo había construido fuera menos válido que lo que ellos hacían. Sebastián estaba sentado al otro lado de la mesa, casi no me había mirado durante toda la cena, y cuando nuestros ojos se encontraban, los apartaba rápidamente, como si mirarlo fuera doloroso. Valeria dominaba la conversación, contando historias sobre las terapias de Matías, sobre lo difícil pero gratificante que era ser madre de un niño especial, sobre cómo estaban en este viaje hermoso de criar a un niño neurodivergente. «Pero claro, Nancy», decía Valeria, «no todo el mundo entiende. Hay gente que piensa que pueden simplemente aparecer en la vida de Matías sin entender sus necesidades, sin respetar sus rutinas, y como madre, tengo que protegerlo de esas influencias disruptivas». Me di cuenta de que estaba hablando de mí. Sin decir mi nombre, estaba dejando claro a todos en la mesa que yo era la influencia disruptiva de la que estaba protegiendo a su hijo. «Valeria», dije con calma pero firmeza, «soy el abuelo de Matías. No soy una influencia disruptiva, soy su familia. La familia no siempre es sangre, don Fernando. A veces la familia es quien respeta límites, quien entiende necesidades especiales, quien pone al niño primero en lugar de sus propios deseos egoístas». ¿Egoístas? ¿Querer conocer a mi nieto es egoísta? Es egoísta cuando se hace sin consideración por lo que es mejor para él. ¿Y quién decide qué es mejor para él? ¿Tú sola? ¿Sebastián no tiene voz en esto? Sebastián finalmente habló con una voz débil. «Papá, Valeria y yo tomamos las decisiones juntos y decidimos que por ahora es mejor mantener el círculo de Matías pequeño, controlado». ¿Por ahora? Sebastián, han pasado casi 2 años. ¿Cuándo va a llegar ese momento en que me permitan ser parte de su vida? ¿Cuando Matías tenga 5 años? ¿10? ¿Nunca? No lo sé, papá. Solo sé que ahora no es el momento. La madre de Valeria intervino con un tono que pretendía ser amable, pero que era claramente condescendiente. «Don Fernando, entiendo su frustración, pero debe entender que Matías no es como otros niños. Su autismo significa que necesita consistencia, rutina, personas que entiendan completamente su condición. Y con todo respeto, usted viene de un mundo muy diferente al nuestro. Sus métodos, su manera de comunicarse, podrían ser confusos o incluso estresantes para un niño como Matías». ¿Mi manera de comunicarse? Bueno, es solo que usted es muy expresivo, muy entusiasta, y eso puede ser abrumador para un niño sensible. ¿Entonces el problema es que soy demasiado entusiasta? ¿Que muestro emociones genuinas? No es un problema, es simplemente una diferencia de estilo. Y en el caso de Matías, necesitamos gente que sea más moderada, más controlada. En ese momento, algo hizo clic en mi mente. No se trataba solo de Matías. No se trataba realmente de su autismo o sus rutinas o sus necesidades especiales. Se trataba de mí. Se trataba de que esta familia elegante, refinada, de clase alta, me consideraba demasiado corriente, demasiado común, demasiado poco refinado para estar cerca de su niño. Estaban usando el autismo de Matías como excusa para excluirme. Y Sebastián, mi hijo, estaba permitiendo que sucediera. Entiendo perfectamente.
dije con una calma que no sentía. Entiendo que me consideran no lo suficientemente bueno para su familia, que mi manera de ser, mi origen, mi manera de ganarme la vida, no cumple con sus estándares. Don Fernando, nadie está diciendo eso. Empezó Valeria. No necesitas decirlo. Lo he sentido desde el día en que te conocí. La manera en que miras nuestra casa, nuestra ropa, nuestra manera de hablar. Todo sobre nosotros te parece inferior. Está malinterpretando. ¿Lo estoy? Entonces explícame por qué no fui invitado a la boda de mi hijo. Explícame por qué he sido excluido de la vida de mi nieto durante 2 años. Explícame por qué cada vez que intento tener una relación con mi familia, me encuentro con excusas y rechazos. El silencio en la mesa era absoluto. Todos miraban sus platos, incómodos con la confrontación, y entonces escuché algo. Una voz pequeña desde el pasillo. ¿Quién está gritando? Era un niño. Mi nieto, Matías. Valeria se levantó inmediatamente. Matías, cariño, vuelve a tu cuarto. Ya es hora de dormir. Pero Matías entró al comedor. Era pequeño para tener 2 años, con cabello oscuro como el de Sebastián y ojos grandes que miraban todo con una intensidad particular. Llevaba un pijama con dinosaurios y sostenía un juguete, un pequeño carro rojo que giraba en sus manos repetitivamente. Me miró. Y yo lo miré. Mi nieto. Finalmente estaba viendo a mi nieto. «Hola, Matías», dije con la voz más suave que pude. «Soy tu abuelo Fernando». Matías no respondió. Seguía girando el carro en sus manos, mirándome con esa intensidad que había leído era común en niños con autismo. No era hostilidad, era procesamiento. Estaba tratando de entender quién era yo, qué significaba mi presencia. «Matías, ven con mamá», dijo Valeria extendiendo sus brazos, pero Matías no se movió. Seguía mirándome, girando su carro, y después dijo algo que cambió todo. «Tú eres el abuelo vergüenza». El tiempo se detuvo. Todos en la mesa se quedaron congelados. Sebastián palideció. Valeria se puso de pie bruscamente. Y yo sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. «¿Qué dijiste, Matías?», preguntó Valeria con una voz tensa. «El abuelo vergüenza». «Mamá dice que es el abuelo vergüenza. Los niños con autismo», había leído, especialmente los que están en el espectro severo, frecuentemente repiten exactamente lo que escuchan, sin filtro, sin entender el contexto social, sin saber que hay cosas que no deberían repetirse. Matías estaba repitiendo lo que había escuchado, palabras que Valeria claramente había usado cuando hablaba de mí. «El abuelo vergüenza». «Matías, eso no es, cariño, malinterpretaste», tartamudeó Valeria. Pero no había malinterpretación. La expresión en su rostro, la manera en que Sebastián miraba al piso incapaz de enfrentar mis ojos, la incomodidad palpable de todos en la mesa, todo confirmaba la verdad. Me consideraban una vergüenza. «Me das mucha vergüenza», continuó Matías, todavía mirándome con esos ojos inocentes que no entendían el dolor que estaban causando. «Mamá dice que me das mucha vergüenza. Por eso no vienes». Valeria tomó a Matías del brazo, tal vez más fuerte de lo necesario. «Matías, eso es suficiente. Vamos a tu cuarto ahora. Pero quiero ver al abuelo vergüenza. Matías». Carolina tenía lágrimas corriendo por su rostro. Sebastián todavía no podía mirarme. Y la familia de Valeria miraba sus platos con una incomodidad que al menos mostraba que tenían algo de vergüenza por lo que acababa de ser expuesto. Me levanté lentamente. Tomé el regalo que había traído para Matías, un set de carros de juguete que había elegido cuidadosamente después de investigar qué tipo de juguetes eran buenos para niños con autismo. Lo dejé sobre la mesa. «Esto es para Matías. Feliz Navidad». «Don Fernando, esto fue un malentendido», empezó la madre de Valeria. «No fue un malentendido. Fue la verdad dicha por alguien demasiado inocente para saber que debía esconderla. Y en cierta manera, le agradezco a Matías, porque ahora finalmente tengo claridad». Miré a Sebastián. «Hijo, durante 2 años me he preguntado qué hice mal, qué dije, qué hice para merecer ser cortado de tu vida. Y ahora lo sé. No hice nada malo. Simplemente no soy lo suficientemente refinado para tu nueva familia. No tengo el pedigrí correcto,
la educación correcta, los modales correctos. Papá, no es así. ¿No? Entonces mírame a los ojos y dime que no te avergüenzas de mí. Dime que Valeria nunca te dijo que era mejor mantenerme alejado porque podría avergonzarlos frente a su familia elegante. Dime que no te avergüenzas del hombre que construyó un negocio desde cero para darte todo lo que tienes. Sebastián abrió la boca, pero no salieron palabras, porque no podía decirlo. No podía mentir tan descaradamente. Eso pensé, dije con una calma que me sorprendió. ¿Y sabes qué, Sebastián? Si te avergüenzas de mí, entonces yo también tengo vergüenza. Vergüenza de haber criado a un hijo que valora más el estatus social que la familia. Vergüenza de no haber visto que Valeria te estaba convirtiendo en alguien que yo no reconozco. Saqué otro sobre de mi saco. Este es mi regalo para ti, Sebastián. Ábrelo cuando todos se vayan. ¿Qué es? Es el último regalo que van a recibir de mí. El último de muchas maneras. Caminé hacia la puerta. Carolina se levantó para seguirme. Papá, espera. Carolina, quédate. Disfruta tu cena. Al menos uno de mis hijos todavía quiere estar conmigo. Papá, no puedes irte así. ¿Por qué no? Al parecer mi presencia causa vergüenza. Entonces lo mejor que puedo hacer es eliminar esa fuente de vergüenza de sus vidas. Salí de esa casa con la cabeza en alto, pero con el corazón destrozado. Entré a mi carro y manejé varias cuadras antes de tener que estacionarme, porque las lágrimas hacían imposible ver el camino. Mi nieto, un niño inocente con autismo, había expuesto una verdad que nadie más había tenido el valor de decir. Me consideraban una vergüenza, y mi hijo había permitido que eso sucediera. El sobre que le había dejado a Sebastián contenía dos cosas: una carta explicando exactamente cómo me sentía y documentos legales que había preparado con mi abogado la semana anterior. Porque si iban a tratarme como si no existiera, entonces iba a darles exactamente lo que querían, mi ausencia completa, pero con consecuencias que no esperaban. Llegué a casa esa noche con un peso en el pecho que nunca había sentido. Alejandra me esperaba despierta. Sabía que había ido a casa de Sebastián contra su consejo. ¿Cómo fue?, preguntó cuando entré. No pude hablar. Simplemente me dejé caer en el sofá y le conté todo. Las miradas incómodas, los comentarios condescendientes de la familia de Valeria y finalmente las palabras de Matías, el abuelo vergüenza. Alejandra lloró. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos de una madre cuyo hijo la había traicionado de la manera más dolorosa. Vergüenza, repitió entre lágrimas. Nuestro hijo se avergüenza de nosotros, de los padres que sacrificaron todo para darle una vida mejor. No es Sebastián realmente, dije aunque las palabras me dolían. Es Valeria. Ella lo ha estado envenenando contra nosotros desde el principio. Pero Sebastián lo permitió. Esa es la parte que más duele. Nuestro hijo eligió a una mujer que lo hizo avergonzarse de nosotros, y en lugar de defenderlos, nos abandonó. Tenía razón. Sebastián era adulto, tomaba sus propias decisiones, y cada día durante 2 años había elegido el estatus social sobre su familia. ¿Qué había en el sobre que le dejaste?, preguntó Alejandra. Una carta. Y documentos que cambiarán todo. ¿Qué tipo de documentos? Documentos que le quitan todo lo que esperaba heredar, que lo eliminan completamente de la empresa familiar, que aseguran que si alguna vez le pasa algo, Matías no reciba nada tampoco. Alejandra me miró con una mezcla de shock y comprensión. Fernando, ¿estás seguro? Es tu hijo, es tu nieto. Mi hijo me desechó. Mi nieto me conoce solo como el abuelo vergüenza. Entonces sí, estoy seguro. Si voy a ser tratado como si no existiera, entonces voy a actuar como si ellos no existieran para mí. Financieramente, legalmente, completamente. La carta que había dejado en el sobre era simple pero devastadora. Sebastián, durante 2 años he tratado de entender qué hice para merecer ser cortado de tu vida. Esta noche, finalmente recibí mi respuesta de labios de tu hijo. Soy una vergüenza. No te culpo completamente. Valeria claramente ha estado moldeando tu percepción de mí desde que la conociste. Pero eres adulto. Tuviste la opción de defender a tus padres, de establecer límites con tu esposa, de mantener tu propia identidad.
y elegiste no hacerlo. Entonces esta es mi respuesta. Si te avergüenzas de mí, ya no tienes que cargar con esa vergüenza. Te libero de la obligación de tenerme en tu vida. También te libero de cualquier expectativa financiera que tenías. Los documentos adjuntos muestran que has sido removido completamente como beneficiario de la empresa Reyes Automotriz. Las acciones que habría heredado ahora se dividirán entre Carolina y varias organizaciones benéficas. Tu nombre ha sido eliminado del testamento. Matías tampoco recibirá nada en caso de mi fallecimiento. Porque si me consideran una vergüenza en vida, no tienen derecho a beneficiarse de mi fallecimiento. Esta decisión es final e irrevocable. No hay cantidad de disculpas o arrepentimiento que la cambiará. Espero que el estatus social que elegiste sobre tu familia valga lo que acabas de perder. Tu padre, Fernando Reyes, sabía que la carta era dura, sabía que las consecuencias eran severas, pero después de 2 años de dolor, de exclusión, de ser tratado como algo vergonzoso, finalmente estaba tomando control. El teléfono empezó a sonar a las 11 de la noche. Era Sebastián. Lo ignoré. Llamó 4 veces más. Después llegaron los mensajes. Papá, necesitamos hablar. Papá, esto es un malentendido. Papá, no puedes hacer esto. Papá, contesta. No respondí, porque no había nada que decir. Todo había sido dicho, hecho, finalizado. A la medianoche Sebastián apareció en mi casa. Tocó la puerta desesperadamente. Alejandra quiso abrir, pero la detuve. No, si abrimos esa puerta, si empezamos a hablar, vamos a terminar cediendo. Vamos a terminar perdonando sin consecuencias reales. Y eso no puede pasar. Entonces simplemente lo ignoramos. Lo ignoramos hasta que demuestre que entiende realmente lo que hizo, no con palabras, sino con acciones sostenidas durante años. Sebastián se quedó afuera durante 1 hora, tocando, llamando, suplicando. Finalmente se fue, y llegaron más mensajes. Papá, sé que cometí errores, pero no puedes quitarme mi herencia por eso. Papá, Matías es inocente en todo esto. No es justo que él pague por mis errores. Papá, Valeria está histérica. Dice que vamos a demandar por esto. Esa última mensaje me hizo responder finalmente. Adelante, demanden. Mis abogados están listos. Y Sebastián, la herencia nunca fue tuya. Era mía para dar o no dar. Y elegí no dártela. Esa es mi prerrogativa legal y moral. Durante los siguientes días los mensajes continuaron. Primero de Sebastián, después de Valeria, después incluso de los padres de Valeria. El mensaje de Valeria era particularmente revelador. Don Fernando, necesitamos hablar como adultos. Sé que hubo un malentendido en la cena de Navidad. Matías es un niño autista. No siempre entiende el contexto de lo que repite. No era nuestra intención que usted se sintiera mal. Respondí, Valeria. Matías entendió perfectamente. Repitió exactamente lo que escuchó, que soy el abuelo vergüenza. Esas fueron tus palabras, y la única razón por la que ahora te importa es porque te diste cuenta de las consecuencias financieras. Pero esas consecuencias son permanentes. Su siguiente mensaje confirmó mis sospechas. Esto no es justo. Sebastián trabajó en su empresa durante años, tiene derecho a algo, y Matías, con sus necesidades especiales, necesita seguridad financiera. ¿Realmente va a castigar a un niño inocente? Matías tendrá todo lo que necesite de sus padres, de los padres que eligieron hacer de mí una vergüenza, de los padres que tienen profesiones y pueden mantenerse solos. No es mi responsabilidad financiar la vida de gente que me considera vergonzoso. La madre de Valeria intentó una táctica diferente, llamándome directamente. Don Fernando, soy Carmela, la madre de Valeria. Creo que todos actuamos precipitadamente esa noche. Las emociones estaban altas, pero necesitamos pensar en Matías. Ese niño tiene autismo severo. Las terapias son carísimas. Los tratamientos especiales. ¿Realmente va a dejar que su nieto sufra por orgullo? Carmela, con todo respeto, Matías no va a sufrir. Sebastián tiene un trabajo. Valeria viene de una familia acomodada. Entre ambos pueden perfectamente pagar lo que Matías necesite. Lo que no pueden hacer es contar con mi dinero mientras me tratan como una vergüenza. Pero la familia perdona.
Don Fernando, la familia se apoya, la familia también respeta, la familia no excluye a sus miembros de bodas, la familia no enseña a sus niños que sus abuelos son vergonzosos. Y cuando la familia hace esas cosas, pierde el derecho de esperar apoyo financiero. Está siendo vengativo. No, estoy siendo consecuente. Hay una diferencia. Una semana después de la cena de Navidad, recibí una carta de un abogado. Sebastián y Valeria estaban demandando, alegando que tenían expectativa legítima de heredar la empresa porque Sebastián había trabajado ahí durante años y porque yo supuestamente había prometido que todo sería suyo. Mi abogado, el licenciado Moreno, revisó la demanda y se rió. Don Fernando, esto es ridículo. No tienen caso. En México, usted tiene derecho absoluto de disponer de sus bienes como quiera. No hay obligación de dejar herencia a hijos adultos. Y el hecho de que Sebastián trabajó en la empresa no le da ningún derecho de propiedad. Entonces, vamos a responder a la demanda y vamos a ganar. Pero don Fernando, necesito preguntarle algo. ¿Está seguro de esto? Una vez que peleamos esto en corte, no hay vuelta atrás. La relación con su hijo quedará destruida permanentemente. La relación ya está destruida. Esta demanda solo confirma lo que ya sabía, que solo les importa el dinero. Está bien, entonces, peleamos. La demanda se convirtió en un escándalo en nuestra comunidad, porque aunque intentaron mantenerlo privado, estas cosas siempre se filtran, y pronto todos en nuestros círculos sociales y empresariales sabían que mi hijo me estaba demandando por desheredarlo. Las reacciones fueron mixtas. Algunos pensaban que yo era demasiado duro. Es tu hijo, Fernando. La familia debe perdonar. Otros me apoyaban completamente. Si te faltaron al respeto así, merecen las consecuencias. Pero lo que me sorprendió fue cuánta gente tenía historias similares. Padres que habían construido empresas desde cero, que habían dado todo a sus hijos, solo para ser tratados como vergonzosos, como estorbos, como algo que esconder. Un amigo empresario, don Jorge, me invitó a comer. Fernando, escuché sobre lo que pasó, y quiero que sepas que hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Porque la mitad de la gente piensa que soy un monstruo. La gente que piensa eso no entiende. Yo pasé por algo similar con mi hija. Se casó con un tipo de familia rica y de repente yo, el papá que construyó una fortuna en manufactura, era demasiado industrial para ellos, demasiado sucio, demasiado obrero. ¿Y qué hiciste? Lo mismo que tú, la corté financieramente. ¿Y sabes qué pasó? 3 años después, cuando su matrimonio se acabó porque el tipo era un inútil que vivía del dinero de su familia, mi hija regresó, disculpándose, admitiendo que había sido tonta, y reconstruimos nuestra relación. Pero solo después de que enfrentó las consecuencias. ¿Crees que Sebastián regresará? Si realmente cambió, sí. Si solo quiere tu dinero, no. Pero de cualquier manera, al menos sabrás la verdad. Esa conversación me dio algo de paz, porque validó que no estaba loco, que mi reacción no era desproporcionada, que había otros padres que habían enfrentado situaciones similares y habían tomado decisiones similares. 2 meses después de la cena de Navidad, Carolina vino a visitarnos. Había estado en medio de todo esto, tratando de mantener relaciones con ambos lados, pero claramente angustiada por el conflicto. Papá, necesito contarte algo sobre Sebastián y Valeria. ¿Qué pasa? Están en problemas financieros, serios. Resulta que Valeria tiene deudas enormes que Sebastián no conocía, tarjetas de crédito al máximo, préstamos personales. Y las terapias de Matías son incluso más caras de lo que pensaban. Y están desesperados. Valeria está presionando a Sebastián para que haga las paces contigo, no porque realmente estén arrepentidos, sino porque necesitan dinero. ¿Cómo sabes esto? Porque Sebastián me llamó, me pidió que intermediara, que te convenciera de reconsiderar tu decisión. Y papá, la manera en que habló no era sobre arreglar la relación, era pura manipulación. Si papá realmente nos ama, nos ayudará en este momento difícil. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no iba a ser tu intermediaria, que si quería hablar contigo, tenía que hacerlo él mismo, y no con demandas o manipulación,
sino con remordimiento genuino. Gracias, hija. Papá, hay algo más. La demanda. Su abogado les dijo que no tienen caso, que van a perder, y que cuando pierdan, van a tener que pagar tus costos legales también. Están en pánico. Bien, tal vez el pánico los hará entender finalmente la gravedad de lo que hicieron. O tal vez los hará más desesperados. Tenía razón. 2 días después recibí una llamada de un número desconocido. Era Sebastián, llamando desde el teléfono de alguien más porque yo había bloqueado su número. Papá, por favor, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Sebastián. Todo fue dicho esa noche de Navidad. Papá, sé que cometí errores, grandes errores, pero estamos en una situación desesperada. Matías necesita terapias que no podemos pagar. Valeria y yo tenemos deudas y la demanda está empeorando todo. Entonces, retira la demanda. Valeria no quiere. Dice que es el principio de la cosa, que tienes obligación moral de ayudar a tu nieto. No tengo ninguna obligación, moral o de otro tipo. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora enfrentan las consecuencias. Papá, por favor, solo un préstamo. Te lo pagaremos todo. ¿Cómo pagaste los millones que te di durante años para tu educación, tu boda que ni siquiera me invitaron, tu vida cómoda? Sebastián, nunca devolviste nada de eso. ¿Por qué esto sería diferente? Porque esta vez es diferente. Esta vez realmente entiendo. ¿Entiendes qué? ¿Entiendes que me necesitas financieramente? Eso no es entendimiento, es desesperación. Entendimiento real sería reconocer lo que me hicieron, cómo me trataron, y estar dispuesto a pasar años reconstruyendo confianza sin expectativas financieras. No tengo años, necesito ayuda ahora. Entonces encuentra otra fuente. Los padres de Valeria son ricos, según ella. Que te ayuden ellos. Ya les pedimos. Dijeron que no. ¿Y por qué crees que yo diría que sí cuando su propia familia dijo que no? Porque eres mi padre. Soy el padre que considerabas una vergüenza. Soy el abuelo vergüenza, que tu hijo conoce solo por ese nombre. Entonces no, Sebastián. No voy a ayudarte financieramente. No hasta que demuestres cambio real durante años. Y tal vez ni siquiera entonces. Papá, Valeria dice que si no nos ayudas, vamos a exponer públicamente cómo abandonaste a tu nieto discapacitado. Vamos a destruir tu reputación. Adelante, cuenten su versión. Yo contaré la mía, con evidencia, con mensajes, con testimonios de gente que estuvo en esa cena de Navidad. Y veremos quién sale peor parado. Colgué el teléfono sintiendo no satisfacción, sino tristeza, porque cada interacción confirmaba lo que ya sabía, que Sebastián no había cambiado, que seguía siendo manipulado por Valeria, que solo se acercaba cuando necesitaba dinero. Una semana después cumplieron su amenaza. Valeria publicó en sus redes sociales una historia larga y dramática. Necesito compartir algo doloroso. Mi esposo y yo tenemos un hijo hermoso con autismo severo. Las terapias son carísimas y el abuelo de mi hijo, un hombre con recursos abundantes, se niega a ayudar. Nos desheredó, nos demandó, todo porque cometimos el error de pedir privacidad en momentos difíciles. ¿Es esto familia? ¿Es esto amor? La publicación se volvió viral. Miles de comentarios, la mayoría criticándome. ¿Qué tipo de abuelo abandona a un nieto con necesidades especiales? El dinero corrompe. Este viejo rico prefiere su orgullo que ayudar a su familia. Espero que esté orgulloso de sí mismo. Un niño autista necesita ayuda y él la niega. Pero también hubo comentarios diferentes. Gente que preguntaba, ¿cuál es la otra versión de esta historia? Algo no suena correcto. ¿Por qué un abuelo simplemente abandonaría a su nieto sin razón? ¿Y por qué están publicando esto en redes sociales en lugar de resolver en privado? Mi equipo de relaciones públicas me aconsejó responder. Don Fernando, necesita contar su versión. La narrativa actual lo está pintando como el villano. Está bien, pero no voy a entrar en detalles sórdidos. Voy a ser digno. Publiqué una respuesta simple en las redes sociales de la empresa. He leído las acusaciones públicas contra mí, y aunque preferiría mantener asuntos familiares privados, siento la obligación de aclarar algunos puntos. 1. No abandoné a mi nieto.
Fui excluido de su vida desde su nacimiento. No fui invitado a conocerlo. Mis intentos de visitarlo fueron rechazados repetidamente. 2. No fui invitado a la boda de mi hijo. Descubrí que se casó a través de fotos en redes sociales. 3. La única vez que logré estar en la misma habitación que mi nieto, él me llamó el abuelo vergüenza, repitiendo palabras que claramente escuchó de sus padres. 4. Mi decisión sobre mi patrimonio es mía. No tengo obligación legal o moral de financiar la vida de adultos que me han tratado con desprecio. 5. Amo a mi nieto, pero no puedo estar en su vida cuando sus padres me consideran una vergüenza. Esta será mi única declaración pública sobre el asunto. Cualquier otra comunicación será a través de mis abogados. La respuesta cambió la narrativa inmediatamente. Los comentarios empezaron a ser más equilibrados. Ok, esto es mucho más complicado de lo que parecía. ¿Lo excluyeron de la boda? ¿En serio? Eso es horrible. Si realmente lo llaman el abuelo vergüenza, no los culpo por cortar el dinero. Valeria intentó responder, pero cada respuesta solo empeoraba las cosas, porque cuando intentaba explicar por qué me excluyeron, sus razones sonaban exactamente como lo que eran: clasismo, esnobismo, vergüenza de mis orígenes. La demanda llegó a corte 3 meses después de la cena de Navidad. El licenciado Moreno estaba confiado. Don Fernando, no tienen caso, pero prepárese. Van a intentar pintarlo como el padre cruel que abandona a su nieto discapacitado. Van a tratar de manipular emocionalmente al juez. Estoy preparado. El día del juicio, Sebastián y Valeria llegaron con su abogado y una estrategia clara: hacerme ver como el villano. Su abogado argumentó que yo tenía obligación moral y familiar de apoyar a mi nieto, que ningún abuelo amoroso negaría ayuda a un niño con necesidades especiales. Pero cuando fue mi turno, el licenciado Moreno presentó evidencia que ellos no esperaban. Mensajes de texto donde rechazaban mis intentos de visitar a Matías, testimonios de personas que estuvieron en la cena de Navidad, confirmando lo que Matías dijo, registros financieros mostrando todo el dinero que había dado a Sebastián durante años sin nunca recibir nada a cambio. El hecho de que nunca fui invitado a la boda, su honor, dijo el licenciado Moreno. Este no es un caso de un abuelo cruel abandonando a su familia. Es un caso de un hijo adulto que trató a sus padres con desprecio durante años. Los excluyó de momentos importantes, los consideró una vergüenza y ahora los demanda porque finalmente enfrentaron consecuencias por ese comportamiento. Don Fernando tiene derecho absoluto de disponer de sus bienes como considere apropiado y ha elegido no recompensar el maltrato con herencia. El juez escuchó todo y después preguntó algo que cambió todo. Licenciado, su cliente menciona que el niño tiene autismo severo. ¿Hay algún plan de confianza o fideicomiso específicamente para las necesidades del niño, separado de la herencia de los padres? No había pensado en eso, y el licenciado Moreno tampoco. No, su honor, el testamento actual excluye tanto a Sebastián como a Matías. Entiendo la exclusión del padre, pero el niño es inocente y tiene necesidades especiales que durarán toda su vida. Don Fernando ha considerado un fideicomiso específicamente para las terapias y cuidados del niño administrado por terceros. Me di cuenta de lo que el juez estaba sugiriendo: una manera de cuidar a Matías sin recompensar a Sebastián y Valeria. Su honor, no había considerado eso, pero estoy dispuesto a explorarlo. El juez asintió. Bien, entonces aquí está mi sugerencia antes de emitir un fallo. Don Fernando, usted establece un fideicomiso específicamente para Matías. Un fideicomiso que pague directamente por sus terapias, educación especial, cuidados médicos, pero administrado por un tercero independiente, no por los padres. De esa manera el niño recibe el apoyo que necesita, pero los padres no tienen acceso directo al dinero. Sebastián y Valeria se miraron. Valeria susurró algo urgente a su abogado. Su honor, dijo su abogado, mis clientes aprecian la sugerencia, pero sienten que como padres deberían tener control sobre los fondos para las necesidades de su hijo. ¿Por qué?, preguntó el juez directamente. Si el dinero es genuinamente para el niño,
¿Qué diferencia hace quien lo administra siempre y cuando las necesidades del niño sean cubiertas? El abogado no tenía buena respuesta, porque la verdad era obvia. Querían acceso al dinero para usarlo ellos mismos, no solo para Matías. El juez continuó: voy a ser claro. La demanda de los demandantes pidiendo que se les restituya como herederos no tiene mérito legal. Don Fernando tiene derecho absoluto de disponer de su patrimonio como desee. Sin embargo, veo validez en la preocupación sobre el bienestar del niño. Entonces mi fallo es el siguiente. Todos en la sala se inclinaron hacia adelante. La demanda es rechazada. Don Fernando no tiene obligación de nombrar a Sebastián Reyes como heredero. Sin embargo, Don Fernando debe establecer un fideicomiso para Matías Reyes de al menos 5 millones de pesos, administrado por un fiduciario independiente aprobado por esta Corte, específicamente para gastos relacionados con su autismo y necesidades especiales. Este fideicomiso será inaccesible para los padres directamente. Los fondos solo pueden ser liberados a proveedores de terapia, escuelas especializadas, médicos, etc., mediante aprobación del fiduciario. Me sentí aliviado y satisfecho al mismo tiempo. El juez había encontrado una solución que protegía a Matías sin recompensar a Sebastián y Valeria. Además, continuó el juez, los demandantes deberán pagar los costos legales del demandado, ya que presentaron una demanda sin mérito. Ese monto se determinará posteriormente. Sebastián dejó caer la cabeza entre sus manos. Valeria miraba al juez con furia mal disimulada. Su abogado parecía querer estar en cualquier otro lugar. ¿Algo más?, preguntó el juez. El licenciado Moreno se levantó. Sí, su honor. Una pregunta de aclaración. ¿El fideicomiso para Matías afecta el derecho de don Fernando de modificar su testamento en el futuro o de establecer condiciones adicionales? No afecta en absoluto. Don Fernando mantiene todos sus derechos sobre el resto de su patrimonio. El fideicomiso para Matías es el único requisito. Gracias, su honor. Salimos de la corte con una victoria clara, pero Sebastián me alcanzó en el estacionamiento. Papá, espera. Me detuve, pero no me volteé inmediatamente. Cuando lo hice, vi a mi hijo destrozado. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, lucía 10 años mayor. ¿Qué quieres, don Sebastián? Quiero disculparme por todo, por la boda, por excluirte de la vida de Matías, por llamarte una vergüenza. No fui yo quien me llamó eso. Fueron ustedes, y tu hijo inocente simplemente repitió la verdad. Lo sé. Y papá, tienes razón. Valeria me cambió. Me hizo sentir que necesitaba ser alguien diferente, alguien más refinado, más sofisticado, y en ese proceso perdí de vista quién soy realmente. Perdí de vista de dónde vengo. Perdí de vista lo que realmente importa. ¿Y por qué este cambio de corazón? ¿Porque perdiste en corte? ¿Porque finalmente entendiste que no vas a recibir mi dinero? No. Bueno, sí, en parte. Pero papá, los últimos 3 meses han sido una pesadilla. Las deudas de Valeria, las terapias de Matías, la demanda. Y durante todo esto me di cuenta de algo, que el único que siempre estuvo ahí, incluso cuando lo traté horrible, fuiste tú y mamá. Ustedes nunca me abandonaron, incluso cuando yo los abandoné a ustedes. Palabras, Sebastián, solo palabras. He escuchado disculpas antes, pero las acciones nunca cambian. Entonces dame la oportunidad de cambiar las acciones. Dame la oportunidad de demostrar que finalmente lo entiendo. Y Valeria, ella también entiende. ¿O simplemente te está enviando a hacer las paces porque necesitan dinero? Sebastián miró al piso. Valeria y yo nos estamos separando. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque cuando perdimos en corte, cuando nos dimos cuenta de que realmente no iba a haber herencia, Valeria cambió completamente. Ya no fingía. Me dijo directamente que se casó conmigo por el dinero que esperaba que yo heredara, que sin ese dinero no tenía interés en seguir casada conmigo. Y Matías, esa es la parte que más duele. Valeria quiere que Matías vaya a una institución. Dice que es demasiado difícil criarlo, que su autismo es demasiado severo, que está arruinando su vida. Y papá, no puedo permitir eso. Es mi hijo. No importa qué tan difícil sea.
Es mi hijo. Por primera vez en 2 años vi algo en los ojos de Sebastián que reconocí. Vio a mi hijo, no a la versión refinada que Valeria había creado. ¿Qué vas a hacer? Voy a pelear por la custodia completa. Voy a criar a Matías yo solo. Y papá, no te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que me perdones inmediatamente. Solo te estoy pidiendo la oportunidad de demostrar durante años que he cambiado, que finalmente entiendo lo que ustedes trataron de enseñarme. ¿Y cómo vas a mantener a Matías? Las terapias son caras. Tengo un trabajo, no en tu empresa. Conseguí algo en otra compañía. No paga tanto como lo que ganaba antes, pero es honesto. Y con el fideicomiso que el juez ordenó para las terapias de Matías, podemos sobrevivir. No viviremos lujosamente, pero sobreviviremos. ¿Y la casa cara? ¿El estilo de vida? Se van. Estoy vendiendo la casa. Voy a mudarme a algo más modesto. Y papá, aunque suene extraño, me siento aliviado. Durante años viví tratando de mantener una imagen que no era realmente yo. Y ahora que todo eso se acabó, por primera vez en mucho tiempo me siento libre. Quise creerle. Desesperadamente quería creer que mi hijo finalmente había aprendido la lección, pero también sabía que las palabras eran fáciles. Sebastián, te voy a decir algo. Y necesito que entiendas que es final. No voy a cambiar el testamento. No ahora. Probablemente nunca. Carolina recibirá la mayor parte. Las organizaciones benéficas recibirán una porción significativa. Tú no recibirás nada más allá del fideicomiso para Matías. Lo entiendo. Y sobre reconstruir nuestra relación, eso va a tomar años. Años de demostraciones consistentes. Años de ser el padre que Matías necesita. Años de vivir con integridad. No 3 meses, no 1 año. Años. Estoy dispuesto. Papá, no espero perdón inmediato. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo espero la oportunidad de intentarlo. Entonces, aquí está lo que va a pasar. Vas a vivir tu vida. Vas a criar a Matías. Vas a trabajar honestamente. Y de vez en cuando, tal vez una vez al mes, puedes llamarme. No para pedir dinero, no para pedir favores. Solo para hablar, para actualizarme sobre Matías, para mantener algún tipo de conexión. Y después de 2 años, 3 años, de esas conversaciones consistentes, hablaremos sobre si hay una relación real que reconstruir. Eso es más de lo que merezco. Gracias, papá. No me agradezcas todavía. Porque, Sebastián, si esto es otra manipulación, si en 6 meses vuelves pidiendo dinero, si retrocedes a los viejos patrones, entonces se acabó definitivamente. Ya no habrá más oportunidades. Entiendo. Y papá, esto no es manipulación. Por primera vez en mi vida estoy siendo completamente honesto contigo y conmigo mismo. Nos quedamos en el estacionamiento durante unos minutos más. Y cuando nos despedimos, no nos abrazamos. No hubo gran reconciliación emocional, solo un asentimiento mutuo, un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de algo mejor en el futuro. Durante los siguientes meses mantuve mi distancia, pero observé desde lejos. Carolina me mantenía informado sobre Sebastián. Papá, Sebastián realmente está cambiando. Vendió la casa cara, se mudó a un departamento modesto, está trabajando duro. Y con Matías, papá, deberías verlo. Es un padre completamente diferente, paciente, amoroso, dedicado. ¿Y Valeria? El divorcio se finalizó el mes pasado. Valeria renunció a la custodia de Matías voluntariamente. Dijo que no podía manejar un niño con necesidades especiales. Sebastián tiene custodia completa. ¿Cómo está manejando eso? Es difícil. Criar un niño con autismo severo como padre soltero es increíblemente desafiante. Pero papá lo está haciendo, sin quejarse, sin pedir ayuda financiera, simplemente haciéndolo. 6 meses después del juicio, Sebastián llamó como habíamos acordado. Papá, solo quería actualizar. Matías está progresando con sus terapias. Aprendió 3 palabras nuevas este mes. Y papá, una de ellas fue abuelo. ¿Abuelo? Sí, le he estado mostrando fotos tuyas, contándole historias sobre ti, sobre cómo construiste la empresa desde cero, sobre cómo siempre trabajaste duro. Y ahora cuando ve tu foto dice, abuelo. Ya no chabuelo vergüenza, solo chabuelo. Sentí lágrimas formar en mis ojos.
Eso es bueno escuchar. Papá, sé que no he ganado el derecho de pedir esto, pero algún día, cuando estés listo, ¿podrías venir a conocer a Matías apropiadamente? No ahora necesariamente, pero algún día, para que pueda conocer a su abuelo no como una vergüenza, sino como el hombre increíble que eres. Algún día, Sebastián, cuando hayan pasado suficiente tiempo y acciones para reconstruir confianza, pero algún día, sí. Un año después de la cena de Navidad que cambió todo, Alejandra y yo celebramos nuestro aniversario. Carolina organizó una cena pequeña en un restaurante. Y sorprendentemente, Sebastián apareció. Papá, mamá, sé que no estaba invitado, pero quería traerles algo. Sacó un sobre. Adentro había fotos de Matías en sus terapias, sonriendo, interactuando con otros niños. Fotos de Sebastián y Matías juntos, claramente felices a pesar de los desafíos. También quería darles esto. Sacó otro documento. Es un registro de cada peso que he ganado en el último año, cada gasto que he tenido, cada pago que he hecho de las deudas que heredé del matrimonio con Valeria. Quiero que vean que estoy viviendo honestamente, que no estoy acumulando más deudas, que estoy siendo responsable. Alejandra miró los documentos con lágrimas en los ojos. Sebastián, estás trabajando tan duro. Estás ganando apenas suficiente para sobrevivir. Lo sé, mamá, pero estoy orgulloso de cada peso, porque lo gané honestamente, y por primera vez en mi vida entiendo lo que papá siempre trató de enseñarme, que el valor de un hombre no está en lo que hereda, sino en lo que construye con sus propias manos. Miré a mi hijo, al hombre que había sido una vergüenza tan grande que excluía a sus padres de su vida, y vi a alguien diferente, alguien humilde, trabajador, dedicado. Sebastián, ¿qué cambió? ¿Qué te hizo finalmente entender? Fue Matías. Cuando Valeria quiso enviarlo a una institución, cuando dijo que era demasiado difícil, algo hizo clic. Me di cuenta de que si yo lo abandonaba como los abandoné a ustedes, sería exactamente el tipo de hombre que Valeria era. Y no podía hacer eso. No podía abandonar a mi hijo. Y al no abandonarlo, encontraste algo. Encontré propósito. Encontré qué significa realmente amar a alguien incondicionalmente. Encontré que el sacrificio por alguien que amas no es una carga, sino un privilegio. Alejandra ya estaba llorando abiertamente, y yo sentí mi propia resistencia comenzar a desmoronarse. Sebastián, todavía me duele. Todavía recuerdo cada exclusión, cada rechazo, cada momento donde me hicieron sentir vergonzoso. Lo sé, papá, y nunca espero que olvides. Solo espero que algún día puedas perdonar, no por mí, sino por Matías, para que pueda tener a su abuelo en su vida. Alejandra me tomó de la mano. Fernando, dale una oportunidad real. Ha demostrado cambio durante un año. ¿No es eso suficiente para al menos empezar a reconstruir? Tenía razón. Un año de cambio consistente, de sacrificio, de vivir con integridad. Era más de lo que muchos hijos daban. Está bien, dije finalmente. Está bien, pero con condiciones claras, las que sean. Primero, esto no cambia el testamento. Carolina sigue siendo la heredera principal. El fideicomiso de Matías se mantiene. Tú no recibes nada más. Entendido y aceptado. Segundo, si alguna vez retrocedes, si vuelves a los viejos patrones, si empiezas a pedir dinero o a mostrar ese sentido de merecimiento, se acabó. Sin más oportunidades. Entendido. Y tercero, vamos a reconstruir lentamente. No voy a fingir que todo está bien inmediatamente, pero estoy dispuesto a empezar a conocer a Matías, a pasar tiempo contigo, a ver si podemos construir algo nuevo. Sebastián se levantó y caminó alrededor de la mesa. Y por primera vez en 2 años, abrazó a su madre, después a mí. Y aunque el abrazo todavía se sentía incómodo, también se sentía real. Durante los siguientes meses empecé a visitar a Sebastián y Matías regularmente. Al principio Matías era tímido conmigo, inseguro de quién era este hombre mayor que aparecía con regalos y sonrisas. Pero lentamente, muy lentamente, empezó a abrirse. Aprendió que yo era abuelo, no abuelo vergüenza. Aprendió que yo traía juguetes especiales que entendían sus necesidades sensoriales.
Aprendió que yo era paciente con sus rutinas, con sus repeticiones, con todo lo que lo hacía especial. Y Sebastián se convirtió en el padre que siempre debió ser. No solo para Matías, sino en general. Trabajador, humilde, agradecido por cada pequeña victoria. 2 años después de aquella cena de Navidad terrible, tuvimos otra cena de Navidad. Esta vez en mi casa, con toda la familia, Alejandra y yo, Carolina con su nuevo novio y Sebastián con Matías. Matías tenía ahora 4 años. Había progresado increíblemente con sus terapias. Podía hablar en oraciones simples, podía interactuar con otros, podía expresar sus necesidades. Durante la cena, cuando estábamos abriendo regalos, Matías tomó un regalo especial que Sebastián había ayudado a envolver. Era para mí. «Para abuelo», dijo Matías con su voz dulce. «Te quiero, abuelo». Abrí el regalo. Era un dibujo que Matías había hecho en terapia. Un dibujo de 4 figuras de palitos. Él, Sebastián, Alejandra y yo. Y abajo, en letras torcidas que claramente Sebastián había ayudado a escribir, «Mi familia». No pude contener las lágrimas, porque esas 2 palabras representaban todo. Representaban redención, representaban segunda oportunidades, representaban que a pesar de todo el dolor, todo el rechazo, todo lo terrible, habíamos encontrado un camino de regreso. «Gracias, Matías», dije tomándolo en mis brazos. «Es el mejor regalo que he recibido». Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandra y yo nos sentamos en nuestra terraza mirando las estrellas. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó. «Siendo tan duros con Sebastián, creo que hicimos lo único que podíamos hacer. Si lo hubiéramos perdonado inmediatamente, si no hubiera habido consecuencias reales, nunca habría cambiado. Habría seguido siendo el mismo hombre que nos excluyó de su boda, que nos consideraba vergonzosos, pero fue tan doloroso. Lo fue, pero también fue necesario. Y Alejandra, mira el resultado. Tenemos un hijo que finalmente es el hombre que siempre supimos que podía ser. Tenemos un nieto que nos conoce y nos ama. Tenemos una familia reconstruida sobre bases más sólidas. ¿Y el testamento? ¿Vas a cambiarlo alguna vez? Tal vez, en unos años, si Sebastián continúa demostrando este cambio. Pero no para darle todo, nunca eso. Tal vez un pequeño porcentaje, un reconocimiento de su transformación. Pero la mayoría seguirá yendo a Carolina y a las organizaciones benéficas. Eso me parece justo. Si están escuchando esta historia, si resuena con ustedes de alguna manera, quiero que entiendan algo fundamental. El respeto no es automático, incluso de familia, especialmente de familia. Mi hijo me consideraba una vergüenza. Me excluyó de su boda, de la vida de su hijo, de momentos importantes. Y un niño inocente con autismo expuso esa verdad en una cena de Navidad diciendo palabras que ningún padre debería escuchar. Me das mucha vergüenza. Mi reacción fue dura. Desheredar completamente a mi hijo, cortar apoyo financiero, establecer límites que parecían crueles. Pero esas acciones, por dolorosas que fueran, fueron necesarias. Porque sin consecuencias reales, sin tocar fondo, mi hijo nunca habría cambiado. Habría seguido siendo el hombre que su esposa manipuladora había creado. Habría seguido avergonzándose de sus orígenes, de su familia, de las personas que sacrificaron todo por él. Pero el fondo lo cambió. Perder la herencia, perder el estilo de vida lujoso, perder el matrimonio con la mujer que lo usaba, finalmente le mostró qué importaba realmente. Y hoy, 3 años después de aquella noche terrible, tengo algo que el dinero nunca podría comprar. Tengo un hijo que me respeta, un hijo que entiende el valor del trabajo, un hijo que está criando a su propio hijo con los valores que intenté enseñarle durante años, pero que solo aprendió cuando lo perdió todo. Desde mi casa en Guadalajara, con 62 años y una familia reconstruida sobre bases de respeto mutuo, les deseo el coraje para establecer límites cuando sea necesario, para no permitir que los traten con desprecio solo porque comparten sangre. Y les deseo la sabiduría para reconocer cuando alguien está genuinamente cambiando, versus cuando están simplemente manipulando para obtener lo que quieren.
El cambio real toma tiempo, toma acciones consistentes, toma sacrificio. Mi nieto con autismo fue el mensajero inocente de una verdad dolorosa, pero esa verdad, por horrible que fuera, fue el catalizador que finalmente cambió todo. Gracias por escuchar nuestra historia. Y si les ayudó de alguna manera, si les dio el valor para establecer límites con familia que los trata mal, para exigir respeto en lugar de aceptar ser considerados vergonzosos, compártanla. Porque en algún lugar hay otro padre siendo tratado como vergüenza por hijos que valoran estatus sobre familia. Hay otros abuelos excluidos de las vidas de sus nietos por razones de clase o apariencia. Y todos necesitan saber que está bien decir basta, que está bien establecer consecuencias, que está bien proteger su dignidad. Y necesitan saber que el cambio es posible, que tocar fondo puede ser el principio de algo mejor. Que un hijo que te consideraba vergüenza puede convertirse en un hijo que finalmente entiende tu valor. Pero ese cambio solo viene con consecuencias reales, con límites firmes, con el coraje de ser el villano temporalmente para que eventualmente puedan ser familia real.